Todo parece indicar que la guerra abierta, la guerra total entre Israel y Hezbollah va a estallar en un plazo, no sé si de días o de semanas, pero bueno, relativamente corto. Cuando digo esto, muchos pensaréis que, hombre, que llevaban ya en guerra bastante tiempo, porque se están bombardeando de lo lindo desde hace, como digo, bastante tiempo, pero en realidad eso no es lo que casi todos entendemos por una guerra. Era un nivel de conflicto en el que ambas partes se golpeaban, pero tratando de no excederse precisamente para que no estallase este conflicto mayor. Ahora, sin embargo, las cosas yo creo que están cambiando por varias razones. Una, porque en uno de estos bombardeos murieron una docena de niños israelíes que estaban jugando en un partido de fútbol y claro, eso es un hueso muy duro de roer para cualquier país. Y otro, que el nivel, digamos, el nivel de agresión o el nivel, en este caso agresión no es porque son bombardeos preventivos, bombardeos defensivos, pero el nivel de los bombardeos de Israel en el Líbano ha subido bastante en las últimas semanas. Están haciendo cosas que hasta ahora no se estaban haciendo, tanto por la cantidad, es decir, la cantidad de bombas que se sueltan, como por la calidad, porque están yendo a personajes claves de la estructura de Hezbollah, a personajes importantes, y los están eliminando, lo cual, dicho sea de paso, está muy bien. También ha estado el asunto esta operación de inteligencia absolutamente increíble y cinematográfica de los Buscas, que ha causado heridas a miles, heridas muy serias, a miles de terroristas de Hezbollah, lo cual nos indica que también que es un buen momento para lanzar ese ataque. Y por último, directamente, algunos mandos del ejército israelí pues han dicho que estamos en una nueva fase de ese conflicto y que hay que estar preparados para cualquier cosa, lo cual nos está dando pues una pista, yo creo que bastante clara. A partir de ahora, lo importante, o una de las cosas importantes, creo yo, que es saber cómo hemos llegado aquí, porque eso va a ser algo que os va a contar muy poca gente. Al final, el relato en los medios lo más probable es que sea que Israel, qué malos son, están otra vez agrediendo a pobres inocentes, en este caso en el Líbano en lugar de Gaza. Pero hay una historia detrás de eso y hay una historia que hay que saberse. Lo primero, y yo diría que casi lo más importante, después del 7 de octubre, recordemos, en el 7 de octubre unos terroristas entraron en Israel y mataron a 1.200 personas, incluidos bebés, mujeres a las que también violaron, en fin. No, ya sabéis, los lectores de Libertad Digital y los oyentes de radio ya sabéis la historia. Bueno, pues después de eso, cualquier país, y Israel no es una excepción, llega a la conclusión de que no puede tener una banda terrorista con 20-30.000 tíos armados perfectamente al otro lado de la frontera. Ese es un riesgo que, insisto, después del 7 de octubre es inasumible. Pero no es solo eso, es que desde el mismo 7 de octubre Hezbollah ha lanzado 9.000 proyectiles a Israel, aproximadamente. Israel tiene un quinto de la población de España, así que haceros una idea de que en España, en un año, alguien, un país extranjero, pongamos por ejemplo Marruecos, que es la opción que tenemos así todos en mente, nos hubiera lanzado 45.000 bombas, o que en otros tiempos, en un solo año, en menos de un año, ETA hubiese hecho estallar 45.000 bombas en España. Esa es la realidad que vive Israel y de eso se tiene que defender, y por lo tanto, bueno, pues eso hace que la invasión, como diga, o esa guerra abierta vaya a ser inminente. Hay que recordar también que aquí hay un problema, porque había un acuerdo de paz después de ya una guerra que hubo en 2006 que obligaba a que los milicianos, los terroristas de Hezbollah, estuviesen en una determinada línea fronteriza, no en la frontera como están, sino más arriba, en lo que le llaman la línea del río Litani, que es un pequeño río que hay a 30 a 40 kilómetros de la frontera con Israel, y eso le daba a Israel, digamos, ese colchón de seguridad que necesita. Pero ese acuerdo no se ha hecho cumplir. Ese acuerdo tendría que haberlo hecho cumplir el ejército del Líbano con el apoyo de la ONU, y la ONU se ha mostrado completamente incapaz, ya no solo de hacer cumplir ese acuerdo, que repito, era de 2006, sino de, durante estos 18 años, lanzar una voz de alarma, decir algo, lanzar una advertencia, no sé, cambiar las condiciones de esa operación de seguridad. Así que durante este tiempo Hezbollah ha estado donde le ha dado la gana, se ha armado hasta los dientes y se ha convertido en una amenaza más que seria. Por último, hay que recordar pues eso, que las bombas que están cayendo cada día han llevado a unas 70.000 personas, según el momento, ha habido momentos en los que eran más, momentos en los que eran menos, ahora seguramente ha vuelto a crecer esa cifra por encima de las 70.000 personas, a 70.000 personas de Israel tener que vivir fuera de sus casas. En este momento hay poblados, pueblos, kibbutz, en el norte de Israel que están abandonados, que tienen muy poca población, que está, digamos, como de guardia, porque la gente no puede vivir allí porque les matan directamente. No hay otra razón y no hay otra forma de decirlo. Así que
el resumen de todo esto, lo que nos lleva a todo esto es a probablemente un conflicto que se va a desatar en las próximas semanas. Hay, yo creo que 3 opciones básicas para ese conflicto. Una, que estos bombardeos que estamos viendo se multipliquen y alcancen un grado brutal y bueno, sean la forma que tenga Israel de defenderse e de intentar hacer daño a Hezbollah. Yo creo que esto es menos probable, porque como se ha visto, por ejemplo, en Gaza, al final, si quieres hacer daño a una banda terrorista de este estilo, que está muy infiltrada en la población y que tiene casi diría que un ejército, en el caso de Hezbollah es que desde luego es un ejército con unos 30.000 tíos y muchos de ellos bien preparados, pues si quieres hacer daño a ese tipo de organización tienes que meterte, tienes que bajar al terreno y tienes que entrar. Así que lo más probable desde mi punto de vista es que haya una invasión de parte del territorio del Líbano. ¿Qué tipo de invasión? Es otra cosa muy distinta, porque ahí sí que hay 2 opciones y las 2 son posibles y las 2 son válidas. Una es que Israel intentase simplemente empujar a Hezbollah más allá de esta línea que os hablaba del río Litani y a partir de ahí, digamos, quedarse ahí y no, digamos, no profundizar más en el conflicto, ganar ese espacio que necesita y simplemente quedarse ahí. Esto tiene varias complicaciones, la principal de las cuales es que, como me dijo un general allí en Israel, el enemigo también juega en las guerras, así que se generaría una situación en la que Israel tendría una línea defensiva que defender que no sería fácil y un terreno que ocupar que tampoco sería fácil. La otra opción es mucho más dolorosa y la verdad es que la otra opción esperemos que no llegue porque costaría un montón de vidas, tanto de israelíes como de criminales de Hezbollah como de libaneses, que es intentar hacer con Hezbollah lo que se está intentando hacer con Hamas en el sur, es decir, acabar con la banda terrorista o, como eso es muy difícil, digamos, reducirla a un nivel en el que no suponga un riesgo tan grande. Esto, como digo, nos llevaría a una guerra en prácticamente todo el Líbano, porque Hezbollah está en prácticamente todo el Líbano, y con muchísimas bajas de todos los bandos, porque, como ya estamos viendo, y igual que ha hecho Hamas, los asesinos de Hezbollah se esconden entre la población civil, así que es muy difícil, digamos, no es un conflicto con batallas entre militares que se miran frente a frente, sino que utilizan a los civiles como escudos humanos y eso provoca una gran cantidad de víctimas. Yo creo que al final, si tengo que decirme por alguna de las opciones, vamos a ir a esta tercera opción porque, como digo, después del 7 de octubre, convivir con una banda terrorista al lado de tu frontera capaz de hacer cualquier barbaridad es un riesgo que ahora ya ni Israel ni ningún otro país, si lo pensamos fríamente, puede asumir. Pero bueno, todas esas opciones están encima de la mesa. Como digo, yo creo que quedan días, semanas para que esto estalle y cuando empiece podremos hacer un análisis de lo que está pasando y de cuál es el resultado, aunque me temo que, como ha ocurrido en Gaza, esta guerra también será bastante larga.